webinars se enmarcan en las actividades del Festival de la Ciencia promovidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su participación en las actividades de divulgación de la ciencia y tecnología en la UCSC, asociadas a las áreas emergentes, las que han tenido lugar cada jueves de noviembre. Asimismo, los invitamos a visitar nuestra página web www.brip.ucsc.cl. En ella pueden encontrar las noticias más recientes e información relevante en investigación, innovación y posgrado de la UCSC. Mientras tanto, les solicitamos encender sus cámaras, ya que procederemos a tomar una fotografía de todas las personas que se han conectado esta tarde. Muchas gracias, vamos a esperar unos minutos para que puedan encender sus cámaras. Ahí está, muchas gracias. A la cuenta de 3 entonces, los chicos, Gabriel, no sé, Camila. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado agradecemos su interés y participación y les vamos a sugerir algunas indicaciones para el correcto desarrollo de la actividad. Primero vamos a solicitar apagar sus micrófonos durante las presentaciones. Se abrirá la conversación una vez finalizadas las presentaciones. Se podrán realizar consultas mediante la casilla disponible en el chat, que luego serán expuestas por nuestro moderador. Y finalmente recordarles que esta sesión será grabada y luego estará disponible en nuestras plataformas. A continuación, damos inicio a esta actividad que nos invita a realizar una reflexión con respecto a nuestra área emergente, Ciencias del Deporte. Este webinar se titula Investigación aplicada en Ciencias del Deporte. Esta tarde, no estamos solos, contaremos con la exposición del doctor Amador García Ramos, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Sus líneas de investigación son entrenamiento deportivo, biomecánica y control motor. Actualmente se desempeña como profesor ayudante y además es doctor de la Facultad de las Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada en España. También esta tarde nos acompaña el doctor Luis Javier Chilosa Ríos, doctor en Ciencias del Deporte. Sus líneas de investigación es el estudio de la fuerza en el ser humano a través de la dinamometría electromecánica funcional. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y finalmente, también nos acompaña el doctor David Ulloa Díaz, profesor de Educación Física, magíster en Actividad Física y Salud y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Sus líneas de investigación son ejercicio físico y metabolismo de las grasas, rendimiento humano y movimiento natural controlado. Actualmente se desempeña como profesor asociado y con el perfil preferentemente investigador de la UCSC, responsable del Laboratorio de Evaluación del Movimiento Natural Controlado de la Universidad, jefe del Departamento de Ciencias del Deporte y Acondicionamiento Físico de la Facultad de Educación. Además, hoy nos acompañará como moderadora la doctora Mónica Tapia Ladino, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UCSC. Sin más que agregar, les damos nuevamente la cordial bienvenida y abro el micrófono a el doctor Amador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comienzo con mi presentación? Así es. Vale. Voy a compartir la pantalla. ¿Me podéis confirmar que se ve la pantalla? Sí, lo podemos ver, se ve perfecto. Vale, pues muchas gracias. Pues voy a dar por inicio mi presentación. Primero, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar, que es un placer participar con mis compañeros Luis Javier Chirosa y David Ulloa. Entonces, como nos vamos a distribuir el webinar, la primera parte de este webinar lo voy a dar yo, donde va a ser un poquito más general voy a hablar sobre la ciencia del deporte en general y sobre todo sobre el desarrollo que hemos tenido dentro del Laboratorio de Evaluación del Movimiento Natural Controlado, donde he estado involucrado de forma activa durante prácticamente la creación del mismo, junto con el profesor
David Ulloa. Y luego también al final de la charla hablaré de forma específica de cuáles son las líneas de investigación en las cuales estoy trabajando actualmente. Entonces, lo primero que me gustaría proponer es una definición general de qué son las ciencias del deporte, que se podría entender como una disciplina que estudia cómo funciona el cuerpo humano durante el ejercicio, es decir, cómo se comporta el cuerpo humano mientras realizamos movimientos y también cómo a través de la realización de ejercicio físico y deporte de manera regular podremos contribuir a mejorar la salud y el rendimiento, tanto desde una perspectiva celular, que sería una investigación más básica relacionada con la ciencia del deporte, hasta una perspectiva más de considerando el organismo completo, que sería una perspectiva más aplicada, que es fundamentalmente el tipo de investigación que realizamos los tres ponentes del día de hoy. Las ciencias del deporte se basa en 6 áreas fundamentales, que son la fisiología, la psicología, la anatomía, la biomecánica, la bioquímica, la bioenergética. Y entonces, básicamente, la mayor parte de las investigaciones que nosotros realizamos, pues nos basamos de conocimientos que podemos extraer de cada una de estas áreas. Decir que las ciencias del deporte pues, tiene un área específica dentro de la base de datos Web of Science, que es la principal base de datos a nivel científico, y que cada vez, como podéis apreciar en la evolución de esta gráfica, las ciencias del deporte pues, tienen mayor peso, se produce mayor productividad científica y cada vez pues, los procesos de entrenamiento, de evaluación, etcétera, están más basados en la evidencia científica que es la experiencia personal o creencias de entrenadores o profesores, que esto viene a reflejar por la clara línea ascendente que está teniendo la investigación en ciencia del deporte, que ya aparece como un área específica del año 1948, y como podéis ver en esta imagen, pues los números de publicación en esta área, básicamente como en cualquier área, pues no paran de crecer año tras año. En cuanto a la producción en esta área de ciencia del deporte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que es la específica del webinar de hoy, pues podemos ver como en los últimos años, fundamentalmente en 2018, 2019 y 2020, ha habido una gran cantidad de producción científica en esta área, que es lo que viene a ser el motivo por el cual ahora mismo somos un área emergente dentro de la universidad. Del año 2016 anteriormente no estaba todavía evolucionada, desarrollada esta área de ciencia del deporte dentro de la universidad, pero como han comentado anteriormente, con la creación fundamentalmente del Laboratorio de Evaluación Natural de Movimiento Controlado, pues hemos tenido el acceso al material suficiente, al equipo humano suficiente para empezar a realizar investigación en esta área y creo que está siendo bastante productiva. Dentro de la Universidad Católica, si nos fijamos en el periodo en el que estamos enmarcados, que sería entre el periodo 2018-2020, que es básicamente el periodo en el que se han realizado investigaciones relacionadas con la ciencia del deporte, pues podemos ver cómo somos una de las áreas que es más productivas dentro de la universidad, que creo que viene reflejando por el buen trabajo que se está haciendo por parte de la Facultad de Educación y del departamento que se creó recientemente. Pero eso es un poquito complicado, porque al final cada área de científica pues, tiene sus particularidades y es un poco complicado pues, comparar producción científica entre diferentes áreas porque no son comparables. Entonces, lo que puede ser más interesante es ver la evolución que hemos tenido durante este periodo de tiempo, durante estos 3 últimos años, en comparación con otras instituciones de Chile, que podemos ver como dentro de este periodo de 2018-2020, nos encontramos como la institución de Chile con una mayor producción científica en el área de ciencias del deporte, que es algo a destacar, fundamentalmente sabiendo pues, el poco recorrido que tenemos dentro de la universidad en esta área. Recientemente salieron un ranking en Shanghái, que es el ranking más prestigioso que valora a las universidades en función de su impacto investigativo, y actualmente existen 2 universidades en Chile, que son la Universidad de los Lagos y la Universidad de la Frontera, que aparecen en este ranking y todavía no aparecemos nosotros, pero básicamente es porque ese ranking considera las publicaciones científicas, tenía que tener una publicación científica durante los últimos 5 años, y como hemos dicho, pues la Universidad Católica de la Santísima Concepción empezó a publicar en el año 2017 el primer artículo, por lo tanto todavía no aparecemos en ese ranking, pero es de esperar que aparezcamos con buenos indicadores debido a que nos situamos pues, con una producción científica muy similar
a las universidades más pioneras del país. Como aquí podemos ver cuáles son las 6 universidades que en los últimos 3 años han producido más material, más artículos científicos en el área de ciencia del deporte, y es por algo por lo que estamos bastante satisfechos desde el departamento. Entonces vamos a contar un poco cuáles son los motivos que pensamos que han propiciado este incremento de la producción científica en ciencia del deporte. El principal creemos que es pues, la creación del laboratorio de evaluación del movimiento natural controlado. Aquí tenéis algunas imágenes nuestras pues, poniendo en funcionamiento el laboratorio, o cuando vino la ministra del deporte junto con el prorector, el jefe del departamento, David Ulloa, y algunos alumnos, pues probando, pues, como han dicho antes, algunos de los materiales muy novedosos y muy avanzados que tenemos en el laboratorio y que nos ha permitido pues, alcanzar esta alta productividad científica. Otro de los principales factores que yo atribuiría a ese incremento de la producción científica es que debido al desarrollo que ha propiciado esa creación del laboratorio, pues muchos estudiantes de doctorado internacionales han decidido venir a hacer estancias de investigación a este laboratorio. Pues, por ejemplo, aquí tenemos a los doctorandos Darío y Ángela, que son doctorandos de Luis Javier, que fueron los 2 primeros que vinieron a hacer sus estancias doctorales desde la Universidad de Granada, vinieron a completar su tesis doctoral en la institución en este laboratorio. Luego también tenemos aquí, en la siguiente estancia, ya parece que con algo más de calor, tenemos a Jorge, que vino de la Universidad Católica de Murcia, y a Danica, que vino de la Universidad de Belgrado, que también igual decidieron venir y completar su tesis doctoral bajo nuestra supervisión en el laboratorio. Y por último, tenemos a un doctorando mío, Alejandro Pérez Castilla, que también estuvo durante 3 meses realizando investigaciones en el laboratorio. Entonces, esta como inyección de sangre fresca de gente muy motivada, con altas capacidades, que viene con mucha ganas de hacer trabajo, pues la verdad es que nos dio un impulso muy grande pues, a la hora de tener el laboratorio siempre en funcionamiento, que al final es la base pues, para producir material científico. Otro de los aspectos que yo considero que son básicos, básicamente en cualquier ámbito, y creo que ha sido una de las claves de nuestro éxito, es la creación de un buen ambiente de trabajo entre las diferentes personas que pasábamos tanto tiempo en el laboratorio. Y eso pues, se ha forjado pues, no solo dentro del laboratorio, sino por actividades que hemos hecho fuera del laboratorio, pues como somos gente de deporte, pues jugando al fútbol, haciendo actividades en la naturaleza, que al final es una manera lo que somos de deporte, sabemos que es una buena manera de crear ambiente de trabajo y de ir un paso más allá, incluso en lo que luego podemos producir a nivel académico. También como somos gente de trabajo, de deporte, sabemos que la recuperación es muy importante, y una también de las claves principales pues, eran los fines de semana que pasamos los miembros del laboratorio discutiendo sobre temas de la vida, también sobre temas de trabajo, que son cosas muy provechosas. Y también algo que considero muy relevante es que siempre que consigamos un éxito, por pequeño que sea, pues tenemos que celebrarlo. Y aquí estoy con mi jefe de departamento. Celebrando pues, un proyecto interno que nos concedieron en la universidad y que estuvimos desarrollando con mucha ilusión. Y sobre todo el motivo principal, todo eso son fundamentos básicos para poder alcanzar pues, lo que podéis ver en este vídeo. Era básicamente, durante 6 meses prácticamente era una mañana normal en nuestro laboratorio. Era que nos venía gente, pues en el laboratorio siempre había 6, 7 personas que venían a realizar investigaciones, prácticamente estábamos así desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, la única manera de que tener esta productividad científica y de poder alcanzar los niveles que hemos alcanzado es tener primero un laboratorio en el que se puedan hacer cosas y luego pues la gente motivada, la gente con las capacidades necesarias para llevar a cabo este trabajo, y que creo que lo hicimos pues con mucha pasión, y la verdad es que estoy muy satisfecho de lo que hemos conseguido realizar hasta el momento. Y ya pasando a cuáles son los principales proyectos de investigación o líneas de investigación en los que actualmente yo me encuentro involucrado, pues voy a destacar 5 líneas de investigación principales. Esta es una novedosa que estamos empezando a realizar ahora. Hoy justo tengo a mis compañeros ahora mismo haciendo la toma de datos en un pabellón y he conseguido escaparme para este webinar. Que lo que estamos valorando son la asimetría en jugadores jóvenes de baloncesto, básicamente de la categoría más baja
hasta los seniors para ver qué posible efecto pueden tener la asimetría sobre el rendimiento deportivo o sobre la incidencia de lesiones. Y aquí podéis ver algunos de los test que estamos realizando. Si podéis ver, estas son unas plataformas de fuerza que registran la fuerza que hacen los sujetos sobre las mismas y estamos valorando diferentes tipos de salto para ver los desbalances que existen entre las piernas izquierda y derecha en diferentes tipos de salto y cómo esa información puede implementarse para mejorar su rendimiento deportivo y para prevenir lesiones. Entonces, este es uno de los tópicos que estamos empezando a trabajar ahora de manera activa. El segundo, que es un proyecto que me acaban de conceder recientemente, estamos viendo también, ahora soy profesor he cambiado un poco mi tópico de enseñanza, ahora soy profesor de control motor, entonces yo pensé, pues cuando toco una nueva área, pues lo mejor para aprender y para darle la docencia de mayor calidad a tus alumnos es investigar pues sobre lo que tienes que enseñar. Entonces lo primero que hice fue pedir un proyecto de investigación relacionado con el control motor. Y ahora lo que vamos a estudiar durante un año que tenemos financiación es cómo podemos valorar el tiempo de reacción en situaciones de combate simulado a través de realidad virtual. Entonces queremos poner en marcha esta nueva línea de investigación y luego a través de esto poder utilizar la realidad virtual pues, para enseñar a niños a realizar gestos deportivos y a diferentes tópicos diferentes que no tienen que ser específicamente de los militares. Seguramente con el tiempo nos lo llevaremos a situaciones más aplicadas dentro de nuestra labor como profesores de educación física. Mi tercera línea de investigación, que diría que es la principal línea de investigación que he tenido a lo largo de mi vida investigativa, es cómo es el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que básicamente aquí podéis ver un dispositivo que lo que hace es que se engancha a la barra y te dice la velocidad que la que desplaza diferentes repeticiones. Esa velocidad a la que desplaza la barra, pues te da información muy, muy valiosa pues para prescribir las cargas de entrenamiento de fuerza para que sean más selectivas y puedan producir adaptaciones más específicas que un entrenamiento tradicional que no te da este tipo de información. Entonces aquí podéis ver un vídeo de uno de nuestros proyectos de investigación. Normalmente hasta ahora pues siempre damos ejemplos, normalmente los proyectos de investigación que nosotros diseñamos con el objetivo de producir artículos científicos, pues nosotros mismos lo solemos experimentar en nuestras carnes, pues para tener un conocimiento más fidedigno de cuáles son realmente los efectos de los entrenamientos que estamos proponiendo, para que lo que propongamos, pues haberlo experienciado y seguramente digamos menos tonterías de las que decimos. La cuarto tópico de mi investigación, que eso se lo debo a mi mentor científico, el profesor Lobo Dantaris, que una de las cosas, los principales consejos que yo doy siempre que hablo con alguien que se está iniciando en el mundo de la investigación, es que se encuentre un mentor como yo tuve la suerte de encontrar el mío. Alguien que tenga tantos conocimientos y sobre todo que esté dispuesto a entregártelo, es algo que no tiene valor. Y al final, muchas veces la diferencia entre la gente que se está iniciando es fundamentalmente el mentor que tiene. Y uno de los principales consejos es que traten de buscarse el mejor mentor posible, porque eso le va a abrir mucho las puertas. Y yo, por suerte, yo creo que tuve pues, el mejor que pude tener. Entonces, con él estuvimos iniciando una línea de investigación que básicamente consiste en utilizar la relación fuerza-velocidad para evaluar la función muscular. Y propusimos un método de 2 puntos que básicamente lo que hace es que tengamos la misma información que evaluando la relación fuerza-velocidad con múltiples cargas, que nos da cuáles son las capacidades máximas de los músculos para producir fuerza, velocidad y potencia, pero simplificando lo más posible los test de evaluación, que es algo esencial para la mayor parte de los entrenadores o preparadores físicos que cuando tienen que entrenar a muchos deportistas, pues no tienen el tiempo suficiente. Y por último, la última línea de investigación en la que he estado trabajando también de forma muy activa en los últimos años es el efecto que tienen diferentes protocolos de ejercicio físico sobre la fisiología ocular y más concretamente sobre la presión intraocular. Entonces realizamos muchos proyectos en coordinación multidisciplinares con una facultad de óptica. Este es mi compañero que me está haciendo una de las mediciones. Como digo, siempre participo en todo para experimentar bien las cosas.
Y entonces una de las ciencias del deporte, pues muchas veces, desde muchas áreas, pues hacen ejercicio físico y si no lo realizan, pues de forma la más controlada posible. Entonces la combinación entre entre profesionales de ciencias del deporte y profesionales de otra área, como en este caso de óptica, pues puede ser muy productiva. Y de esta línea de investigación pues hemos sacado pues, seguramente más de 10 artículos científicos en el que estamos tratando de ver cuáles son los mejores protocolos de ejercicio físico para mejorar la condición física sin afectar de manera negativa a la presión intraocular. Y hasta aquí ha dado mi presentación, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Y nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias pues, por el tiempo que estuve de manera presencial en la Universidad Católica, que fue un periodo muy intenso de mi vida, pero siempre lo recordaré también como un periodo muy, muy feliz. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Amador. Tomo la posta que Daniela tuvo que retirarse, así que les recuerdo a los participantes que están conectados que pueden hacer sus preguntas en el chat para que vaya, o comentarios. Luego, después de las presentaciones, vamos a abrir los micrófonos para sus intervenciones. Ahora invitamos al profesor doctor Luis Javier Chiroza para que también conecte su presentación. Pues muy bien, muchas gracias, Mónica. Voy a compartir. Ya voy a decir. Ahora a ver. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Que se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación, abajo se ven los iconos de tu computador. Vale, perfecto. Entonces vamos muy bien. Pues nada, en primer lugar, pues agradeceros, ¿no? Que hayáis tenido la deferencia de invitarme a una universidad a la cual pues le tengo especial cariño, porque aparte de que tengo grandes amigos allí, mi gran y querido amigo David Ulloa, y evidentemente también tengo a gente que son doctorandos, pero en realidad son amigos como Gesualdo, es decir, que estoy muy unido. Entonces, de esa unión inicial, pues realmente partió una relación y voy a tratar desde mi grupo de investigación, explicar lo que es un grupo de investigación aquí en España, al cual yo dirijo. Nació una relación gracias a David Ulloa con una persona que para mí también es muy importante, que es el prorector Andrés Varela, que creyó en lo que son las ciencias del deporte, cuando realmente no eran muy conocidas, y le dio un impulso enorme, trayendo gente como mi amigo Amador, que a pesar de que es muy joven, es una persona con una fuerza y una capacidad de investigación muy potente, como ha demostrado. Es decir, ha planteado sus líneas, pero es que son líneas muy buenas y es uno de los mejores, siendo tan joven, es uno de los mejores investigadores que tenemos en la Universidad de Granada y posiblemente en España. Bueno, y ahora, como veréis, nosotros estamos en una ciudad que, para el que la conozca, es una ciudad muy bonita. Estábamos hablando antes de una ciudad bastante acogedora que está en el sur de España y que tiene este emblema que es la Alhambra como estandarte principal. Son más de 3.500 grupos de investigación lo que hay en Andalucía. Y de esos 3.500, en mi facultad concretamente somos 13. Uno de ellos es el grupo que hablaba antes de Amador, y dentro de lo que es el ranking de Shanghái, nuestra producción científica nos está el 29 del mundo, hemos pasado del 34 al 29. Eso es realmente es impresionante cuando uno conoce los diferentes países y ve lo que hay en países mucho más avanzados económicamente al nuestro, donde estamos situados. Y eso es gracias a la capacidad investigadora de nuestros compañeros. Aquí veis un instituto de investigación y aquí está mi facultad. Entonces, en los dos sitios se favorece el que tengamos ambientes, buenos ambientes, como se ha hablado aquí, para poder investigar. La investigación requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y requiere de que la gente esté cómoda en los sitios donde esté investigando. Entonces, ¿quién somos nosotros?
Pues nosotros somos un grupo bastante grande de gente muy entusiasta, donde aquí veis muchos chilenos aquí muy escondidos. No sé si te ves, David, escondido, pero está dentro de nuestro grupo de trabajo, como ahora veremos, y es un baluarte, como explicaré más adelante. Y este es el núcleo duro, es decir, la gente con la que yo trabajo prácticamente todos los días, las cuales tenemos relaciones con mucha gente en nuestra propia facultad. Uno de los grupos con los que más trabajamos también es con el grupo de Amador, en el que tenemos mucha intercomunicación, porque los dos nos dedicamos al estudio y al desarrollo de las fuerzas. Esa es nuestra temática. Hace ya mucho tiempo, por eso digo que es importante la persona de David, hace mucho tiempo nosotros teníamos una relación personal y estábamos investigando de una manera, pues, sin sistematizarlo. Y de repente pues dijimos, oye, ¿por qué no creamos algo que nos pueda ayudar, que nos pueda abrir, que creemos líneas de investigación nuevas, proyectos? Todo lo que estamos hablando vamos a tratarlo de orientar. Y creamos una red temática en la que actualmente hay 6 o 7 países, ya ni me acuerdo. Estamos más de 60 investigadores y vuestro centro es uno de los centros más importantes, por lo que ha explicado antes Amador, en este desarrollo de investigación. Yo creo que la idea clave la estuvimos hablando David y yo en un viaje que tuvimos en Australia, es que hemos creado una cosa que hemos llamado nosotros laboratorios funcionales. Los laboratorios funcionales son, en principio, un microlaboratorio. No tiene por qué ser un microlaboratorio, pero lo que sí tiene es una interconexión. Gracias a la red nosotros estamos interconectados y entonces somos facilitadores. He hablado antes de lo que sería la foto, no nos la hemos prestado, pero las tenemos todos. Hemos hablado porque para nosotros fue un hito realmente. Nosotros, nuestra primera piedra la pusimos en Chile y hay que reconocer a lo que son las grandes personas que pudieron creer en ese proyecto. Por eso he dicho antes, la persona de Andrés Varela fue clave porque él hizo que eso se diera, que de verdad tuviéramos un laboratorio, que le pusiéramos, fue el primer laboratorio existente en el mundo del movimiento natural controlado. El primero, no había otro. O sea, y ahora ya en la actualidad, habéis dicho 5, pero hay muchos más. Ahora mismo en el mundo hay bastantes más y además están interconectados. Por lo tanto, hemos creado y hemos sido capaces de facilitar. Este que veía a la izquierda es nuestro, muy pequeñito, pero también es un laboratorio funcional. En la actualidad en la Universidad de Granada existen 2. Y ahora aquí estáis viendo cómo esta gran familia ha ido creciendo y ya hay laboratorios en Uruguay, en Colombia, en Brasil, en Almería, en una cantidad de sitios que permite que la gente esté investigando sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos materiales y disponen casi de la misma tecnología y sobre todo lo mismo que se ha dicho, que hay una muy buena relación a nivel interpersonal en una zona. Nosotros tenemos muy buena relación entre todos nosotros y de hecho nos reunimos cada año en una jornada que nos permiten ver cómo están los avances, cómo vamos creciendo y hace que se puedan dar cosas como esta. Es decir, ahora mismo en el Hospital Virgen de Rocío, uno de nuestros investigadores, que está aquí en el centro, está investigando en temas muy sensibles que tienen que ver con el cerebro humano y está utilizando la tecnología dinamométrica para valorar y mejorar lo que son los avances en el tema de la fuerza. ¿Qué es un laboratorio pleokinético? Pues en realidad un laboratorio pleokinético es un espacio para la ciencia, es un espacio para la salud, es decir, porque nosotros integramos diferentes entidades científicas y es un espacio para el deporte. Lo realmente interesante de todo esto es que es un espacio multifuncional, donde el objetivo principal es optimizar los recursos. Y tenemos la necesidad de acercar la investigación a la vida real. Es decir, una de las cuestiones que nosotros vamos a hablar más aquí es de la transferencia, de cómo transferimos el conocimiento, porque se ha hablado de que hacemos investigación básica, investigación aplicada, pero es investigación aplicada para poder aplicarlo a la vida real. Si no, no sirve de nada. Si no, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces,
Estamos en un nuevo paradigma en la forma de evaluar y el movimiento. Fijaros, este es un esquema sencillo. Con esto es suficiente. Tener microsensores, ahora la tecnología ha avanzado mucho y ha facilitado que de una manera, bueno, relativamente económica, se pueda tener fácilmente pues, todo este aparataje, consumo de oxígeno, acelerometría, EMG, vídeos, sensores ópticos, ecógrafos. Con eso ya se puede empezar a investigar. Se puede investigar y se puede, desde nuestro punto de vista, con este tipo de aparatos, estamos valorando lo que sería, por un lado, aquí lo veis a la izquierda, lo que sería lo que se llama la carga externa. La carga externa, lo que las personas son capaces, uno de nuestros grandes logros es haber desarrollado la dinamometría electromecánica funcional. Eso nos permite, de una manera libre, conocer la fuerza en movimiento. Pero ahora hay otros dispositivos, como son los LPT, que son dispositivos que se pueden meter dentro de la pista y que tienen, nos pueden dar la cinemática del movimiento. Por un lado tenemos la cinética, es decir, la producción de fuerza, es decir, nos dice qué producción de fuerza somos capaces de hacer, y lo otro es la cinemática del movimiento, es decir, a cómo nos movemos, aceleraciones, desaceleraciones, saltos, y eso ya lo están... También existen este tipo de dispositivos muy pequeños que se pueden meter dentro de la pista y con los cuales se pueden trabajar. Ahora, ¿cómo incide eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que sería la carga interna? Pues estaríamos hablando de la posibilidad, por un lado, de ver lo que ha pasado en la activación muscular a través de los EMG y, por el otro lado, de conocer la adaptación a través de ecografía. Todo eso que hace tiempo, cuando yo empecé en esto, era muy difícil, no existía, y aquí estamos viendo el control del consumo de oxígeno para ver un poco también dentro de lo que sería el gasto energético, que lo va a hablar a mi amigo David Ulloa, que es un súper especialista con el cual estamos trabajando y estamos realizando una tesis en conjunto. Todo eso era un sueño, no se podía pensar que podíamos llegar a esto, y ahora mismo está en la mano. Y ya nosotros lo tenemos y vosotros también lo tenéis, y por eso habéis podido desarrollarlo. ¿Cuáles son nuestras líneas principales de investigación? ¿Cuáles son nuestras líneas principales? Pues nosotros tenemos dos líneas. Somos un grupo grande y, como hemos dicho, expandido a lo largo y ancho de este mundo, y tenemos líneas que tienen que ver con el desarrollo del deporte y líneas que tienen que ver con las actividades de la vida diaria. Las dos líneas las tocamos. La línea donde yo me he movido ha sido en la aplicación del deporte. Desde trabajo de los años que tengo aquí, en finales de los 90 a la actualidad, que tengo pues trabajo con casi todos los miembros de la red, he investigado lo que a mí más me gusta, es mi deporte, es el balonmano. Y actualmente estoy dentro de una red internacional que hay, aparte de la que tengo de la red pleokinética, hay una que está dedicada al conocimiento de las conductas del juego, relacionadas con lo que hemos llamado antes carga externa. Entonces, la tecnología, hoy en día, a través de lo que hemos dicho de los microsensores, de los LPT, somos capaces de saber cuánto salta un jugador, a qué velocidad se mueve, cómo se frena. Y eso ya no hace falta, como cuando nosotros estábamos empezando esto, no hace falta tener que estar haciendo test fuera de la pista. Hay ya bastante información dentro de la pista que me puede servir para no tener que perder ese tiempo que se pierde y no molestar a los jugadores a la hora de hacer los test. Yo, como soy un poco más viejo que Amador, yo ya no hago, antes sí lo hacía, pero yo ya no puedo hacer nada de este tipo, ningún tipo de test. Pero ahora los que lo tienen que hacer son los jugadores y lo pueden hacer dentro del juego. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues tiene el beneficio que si nosotros tenemos desarrollos tecnológicos como tenemos para poder valorar lo que pasa dentro de la pista, fuera de la pista, entonces nosotros podemos crear sistemas de entrenamiento y sistemas de aplicación del entrenamiento de manera directa. O sea, yo aquí veo a qué aceleración es capaz de desplazarse este jugador y le puedo mover y le puedo entrenar con cargas, como están diciendo los últimos trabajos, para que
cuando se vaya a desplazar aquí en la acción importante, que son los últimos metros, sea capaz de acelerar, saltar y moverse con la misma funcionalidad. Esas son mis líneas, eso es lo que yo investigo ahora mismo y lo que me gusta a mí. Pero en mi grupo de investigación estamos haciendo otras cosas, ¿no? Una de las preocupaciones también que tiene que ver con el balonmano, y bueno, con el balonmano y con todo lo que tenga que ver, es la potenciación post-activación. Aquí hay muchos trabajos que son bastante interesantes, es decir, cómo trabajos previos hacen que los gestos explosivos sean mayores o menores. Y eso se hace a través de la potenciación. La última publicación que tenemos, que va a salir recientemente, es ver qué tipo de estímulo es mejor a la hora de potenciar. Si los estímulos isométricos o los de variable, los de la resistencia variable. Aparte, nos hemos dado cuenta que la potenciación está muy relacionada con la parte individual de la persona. Y entonces, todos potenciamos, pero las personas más entrenadas potencian más. En esa línea estamos. Y ahora, muy recientemente, estamos intentando tratar de potenciar, esta es una línea nueva que estamos iniciando, a través de lo que sería la electroestimulación, trajes de electroestimulación para ver si potencian más en los gestos que son importantes en nuestro deporte. Para ello, pues hemos validado un test, porque es necesario validar este tipo de test, y como he dicho antes, lo realmente importante de esto es la aplicación. ¿Esto para quién sirve? Pues esto está sirviendo en el deporte, pues en nuestro caso lo están aplicando la selección española de invierno, ya hemos visto antes la de balonmano, lo están aplicando la selección española de atletismo, y tenemos también otra línea de aplicación, investigación y rehabilitación, en la cual estamos en otros centros también cercanos a vosotros, en Chile, en Santiago de Chile, en los que se está estudiando comportamientos que tienen que ver más con la salud con la salud ósea del individuo, la osteoartritis. Se ha hecho un trabajo muy interesante, eso ya son otras líneas. Ahí en vuestro laboratorio hicimos una investigación que ya se va a leer el día 18, se lee la tesis, la doctora Ángela Rodríguez, en la cual está viendo todo lo que tiene que ver con el core. Empezamos, como siempre, hay que empezar con temas de reacción, de validación, para saber si los test que usamos son fiables y son válidos para poder trabajar con ellos. Y ahora en la actualidad ya se están haciendo programas de entrenamiento que tienen que ver con la situación del dolor de espalda y con todo este tipo de situaciones. Por último, y ya en la aplicación, nosotros cuando buscamos la aplicación de la investigación, estamos viendo situaciones que tienen que ver, en este caso, con la protección en deportistas, en una población bastante sensible. Y hemos creado también un sistema para observar y medir. En este caso estamos utilizando lo que sería el test para tratar de ver si tenemos una forma diferente a la que se está utilizando actualmente, que es Nordic Hat-Trick, a ver si somos capaces de crear un test que de hecho hemos visto que es fiable, que sea más parecido a la situación donde el jugador de fútbol se rompe, como hemos visto antes, y poder entrenarlo. Aquí ya hay aplicación. Este es el Real Madrid. Vamos, Marco. Vamos. Marco Sergio, que está entrenando, viendo, se le hace el test y luego ellos van trabajando para tratar de responder. Esto es un laboratorio, es decir, son laboratorios como ellos están teniendo. Lo mismo aquí otro de los jugadores, yo no soy muy de fútbol, David sabrá quién es, yo no lo controlo mucho, pero también es uno de los jugadores del Madrid que está sometiéndose con el dispositivo a diferentes tests. Y por último, ya y terminando, quiero deciros que todo esto ha permitido, tanto a vuestra universidad como a la nuestra y como a las universidades amigas, el poder compartir formación. Lo ha dicho antes Amador. Nosotros hemos enviado allí a 2 doctorandos nuestros. Amador también ha enviado 2 doctorandos suyos, y eso es porque realmente
se ha favorecido un intercambio y ese intercambio permite que los investigadores de diferentes zonas del mundo puedan ir. La gente va donde hay calidad y ahora mismo el flujo es hacia Chile y de Chile también hacia España y eso es bueno, eso va a ser siempre muy bueno. Como ha dicho antes mi compañero, espero no haberme pasado el tiempo, le he dado otro enfoque de lo que es una dirección de un grupo de investigación y ahora pues nada más. Agradeceros la invitación. Gracias, Luis Javier. Muy interesante tu presentación. Entonces, en honor al tiempo y a cómo está diseñado este webinar, pasamos a la siguiente presentación y le pedimos a David, nuestro académico de la casa, que suba mientras tanto su presentación, y a los espectadores los volvemos a invitar. Ya hay preguntas en el chat que formulen sus consultas, no se compliquen si son muy... pregunten como ustedes quieran, el objetivo es poner a disposición la ciencia a todas las personas, así es que no tienen para qué complicarse con palabras difíciles, pregunten lo que les surja. Bien, bueno, David, te dejamos. Hola, Mónica, ¿se ve la presentación? Perfecto. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, saludar como siempre con un gran agrado a mis dos amigos, Amador y Luis Javier. Para mí fue una experiencia increíble un día haber soñado en un café de Granada en formar una red de conocimiento, y un sueño de dos locos tomándose un café se ha convertido en una realidad que ha permitido el crecimiento, el desarrollo, la investigación y la formación de capital humano avanzado en el ámbito de la ciencia del deporte. Y quería también decir algo que dijo Luis Javier. Creo que para nosotros ha sido tremendamente importante tener el apoyo y ser seleccionable para que jóvenes españoles, serbios, pudiesen venir a terminar su fase doctoral a nuestra universidad y junto con nosotros. Sin duda que la potencia investigativa de Amador ha influido de manera significativa en esto, pero somos, como ahí lo mostramos, somos un grupo de personas, de amigos, que no nos pasamos muy bien. Menos mal que Amador nos mostró las otras cosas que hacíamos. Pero hemos ido avanzando y generando grupos de trabajo, y nuestra mirada es favorecer el crecimiento y apoyo a los procesos investigativos y la formación de investigador en ciencia del deporte. Seguramente yo hoy día voy a ser el fome de la jornada, porque en cierta medida voy a hablar de que, como alguien muy joven como Amador García me dijo: David, nosotros tenemos que investigar primero lo que nos gusta y segundo lo que sabemos. Entonces, haciendo un análisis retrospectivo de nuestro trabajo en el laboratorio y retomando algunas cosas de las cuales hemos desarrollado, de las cuales hemos generado conocimiento ya del año 2015, hemos visto que la generación de energía para el trabajo mecánico requiere de la oxidación a lo menos de 3 sustratos contenidos en el músculo esquelético y que van a facilitar la acción mecánica. Y como decía Luis Javier, la expresión externa la podemos cuantificar, pero vamos a ver qué ocurre sobre una necesidad real, sobre todo en nuestro país, por lo alto índice de sedentarismo y obesidad, que tiene que ver con el gasto energético al reposo y la oxidación de la grasa como fuente de energía primaria, tanto del reposo como durante el ejercicio. Como no tenemos la Alhambra en Concepción, entonces vamos a mostrar nuestra universidad, y sin duda, no es que nos prestemos las fotos, pero coincidimos que basta con atreverse a formar un gran equipo de trabajo con mucha afinidad y con un interés en común para que las cosas vayan resultando, y resultando de a poco, paso a paso. Yo sé que nuestros resultados en publicaciones son exponenciales y seguramente están enmarcados también en esa exponencialidad que tiene la universidad. Como dijo
Javier y Amador, esto nace ya más bien de una relación y un convencimiento por parte de la autoridad institucional, en este caso del prorector. Aquí está Luis Javier, está el doctor Cristian Campos, la rectora de la Universidad de Granada, nuestro rector, el convenio de colaboración, que sin duda ha permitido que nosotros podamos desarrollar todas estas actividades, tanto ya sea por el apoyo académico como el apoyo que te dan, tienes que hacer porque lo estás haciendo bien o porque realmente estás haciendo lo que te gusta. Nosotros, así como son las mismas fotos, si hacemos lo mismo, hemos centrado en la investigación, en el trabajo, en desarrollar actividades en conjunto, pero que también debo reconocer que nos ha permitido en el año 2019, junto con Amador y junto con Luis Javier y con el representante de Relaciones Institucionales, visitar uno de los centros más importantes del mundo en ciencia del deporte en la Universidad Tecnológica de Sydney. ¿Qué nos permitió? Primero que todo, darnos cuenta que estábamos en un lugar donde se produce mucho conocimiento, pero que nosotros no estábamos lejanos y que dando pequeños pasitos, seguramente a lo mejor no vamos a llegar a los niveles que tienen ellos, porque tienen mucho más, pero seguirle los pasos. Entonces, a partir de esas inquietudes, nosotros en nuestro laboratorio investigamos y hoy día, en cierta medida, podemos mostrar, estos son los trabajos, algunos de los últimos trabajos que hemos hecho entre el año 2019 y 2020, y donde algunos de ellos, disculpa amigo Amador, no está como investigador, sino que hemos tenido la autonomía de ir aprendiendo, de ir avanzando en la generación de ciertas herramientas y habilidades al interior del departamento y de los académicos para explicar ciertos fenómenos. Yo solamente le quería decir a Luis Javier que cometió un solo omisión. El test de rotación interna de hombro nace por una tesis ya de alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Física, que fueron los primeros, al igual que la tesis de Core, que fueron los primeros que nos atrevimos en el laboratorio, como bien lo mostró, y que hoy día nos tiene muy contentos que un test de características se ha iniciado la fase piloto en nuestra universidad, hoy día lo utilice la selección campeona del mundo de balonmano, que es la selección española. Eso nos tiene muy contentos como equipo de trabajo y seguramente nuestros titulados también sienten mucho orgullo. Pero como viene la parte fome, en algún momento de nuestra vida quisimos intentar cómo la ciencia del deporte podían explicar estos fenómenos que ocurrían en el organismo humano. Y por allá, al inicio del siglo, Jeukentrop describe que existe una intensidad del ejercicio donde los seres humanos podemos utilizar de manera más eficiente la grasa. A eso hoy día se conoce como la FATMA. Que lo que es la FATMA solamente es una carga de trabajo donde nuestro organismo se hace más eficiente para utilizar la grasa como fuente de energía. ¿Qué aplicaciones tiene la determinación de esta intensidad en particular? Hoy día, la gran preocupación de poblaciones obesas es cómo el ejercicio físico, que por su bajo nivel de condición física, optimizamos el tiempo de ejercicio para que la intensidad sea la óptima y que estimule en mayor medida el metabolismo graso. Pero cuando revisamos la literatura, ya nos encontramos que en los estudios de Rowan, ya en la década del 90, mostraba que los distintos sustratos energéticos se pueden dar dependiendo de la intensidad del ejercicio. O sea, cuando la intensidad es baja, vamos a decir que la principal fuente de energía son los ácidos grasos plasmáticos, los que circulan por la sangre, pero cuando las intensidades son altas, la principal fuente de energía son el glucógeno muscular y la glucosa intramuscular. O sea, pareciera ser que a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, hubiese una transición en la utilización de las distintas fuentes de energía para la generación de la contracción muscular. Esto está suficientemente estudiado en los ejercicios de resistencia o los ejercicios de carga continua. De hecho, los primeros estudios que analizaron estas intensidades demostraron que tanto en sujetos entrenados, tanto en sujetos altamente entrenados, dependiendo del tipo de entrenamiento, dependiendo del género, había una gran variabilidad de esta intensidad. ¿Qué significa?
que habitualmente las personas que nos dedicamos o estudiamos el efecto que tiene el entrenamiento sobre variables, en este caso fisiológicas, encontramos que se nos dan recetas que nos dicen que hay que tener al 60%, 40%, al 50%. Lo que demostraron en nuestros estudios que cuando yo intento utilizar la grasa como fuente de energía, debo tener una evaluación previa, individualizada, que puede determinar a qué intensidad esta se logra. Los estudios de Jeukendrup, Aster, Venable demostraron que independiente el nivel de entrenamiento, en los sujetos que eran evaluados había una gran variabilidad. O sea, sujetos que oxidaban grasa a intensidad muy baja y otros que oxidaban grasa a intensidad muy alta. Eso presenta una gran dificultad a la hora de prescribir ejercicio físico en poblaciones obesas y de bajo nivel de condición física. Porque sin duda, el problema que tenemos cuando utilizamos cargas bajas en poblaciones obesas es que no son capaces de mantener un tiempo de duración del estímulo suficiente para tener un efecto real sobre la grasa corporal total. Entonces, la preocupación es la variabilidad. Nosotros, en el año 2015, hicimos el primer estudio que se hacía en Chile, en población chilena, estudiamos a 120 militares, a los cuales los sometimos a calorimetría indirecta de circuito abierto para determinar no solamente su consumo máximo de oxígeno, su umbral ventilatorio, sino que para también analizar a qué intensidad está el ser humano, que era una población particular porque eran militares, donde controlábamos ciertos aspectos que a veces también influyen sobre el metabolismo, como son la dieta, el ciclo menstrual, como son las horas de sueño, los estilos de vida. Pero en estas poblaciones teníamos controlado esas variables externas, pero sin duda nos dimos cuenta que esa variabilidad también estaba presente en la población de estudio. Aquí nosotros expresamos la FATMAC como un porcentaje de consumo de oxígeno y podemos apreciar que en el grupo control estaba un 35% de la potencia aeróbica máxima, en los distintos grupos que aleatorizamos, y ¿qué es lo que encontramos? Que siempre había una gran dispersión en los datos en relación a la intensidad donde esta se alcanza. O sea, nos daba cuenta del primer principio de entrenamiento que nos enseñan en cualquier proceso formativo, que la carga determinada para generar un efecto debe ser individualizada. Sin duda que cuando le dimos una vuelta a los datos y vimos el efecto de distintos métodos de entrenamiento que aplicamos un método continuo, aplicamos un método intervalado y aplicamos un método intermitente, todos los tipos de entrenamiento modificaron la tasa de oxidación de grasa y la intensidad donde se alcanza. Sin embargo, en esta devenir de la ciencia, hace un tiempo atrás volvimos a leer este artículo y nos encontramos que había, como Amador nos indicaba, que no solamente la ciencia mira hacia adelante, sino que tiene que mirar hacia atrás para ver las variables no estudiadas. Y uno de los componentes que nos llamaba la atención en nuestra población era que habían personas que oxidaban más grasa al 37% de su capacidad y en el otro extremo habían sujetos que oxidaban grasa al 86,9%. Esos datos son del año 2015. En una revisión que hicimos justamente para esta presentación, en un artículo publicado en mayo de este año, cuando se estudió la variabilidad de la intensidad donde podemos oxidar más grasa, cuando se hicieron el análisis de reproducibilidad y de validez, se encontró que, primero, que no eran reproducibles los datos, que el test de FATMAC no era suficientemente válido, cuando no se consideraban aspectos fundamentales en la aplicación del test. Pero ¿qué es lo que nos interesó a nosotros de sobremanera? Que esta variabilidad también se mantenía en una población de hombres y mujeres, en este caso eran 50 hombres y 49 mujeres, y la variabilidad era distinta cuando se estudiaban hombres y cuando se estudiaban mujeres. Entonces, aquí hay un vacío, no un vacío, sino que una pregunta que hay que responder en la ciencia. ¿Qué explicaría esta variabilidad? Se hipotetiza que la edad, el nivel de entrenamiento, el sexo, el tipo de nutrición previo y post-esfuerzo puede modificar, son algunas de las variables
el flujo sanguíneo local, el contenido de mitocondria, la actividad del lipoproteína lipasa, la actividad de una serie de hormonas, inclusive la eritropoyetina, pudiese modificar la capacidad de utilizar la grasa como fuente de energía. Pero en ciencia del deporte nos preocupa la variable, que es a qué intensidad esto se aplica. Entonces, los desafíos que tenemos hoy día, justamente Luis Javier nos indicaba que estamos trabajando en una tesis doctoral donde él es profesor guía, donde queremos determinar acaso otros tipos de estímulos pueden estimular el metabolismo graso. Porque estas dudas las vamos a intentar de resolver nosotros, colaborar, porque queremos medir cuáles son los factores que pudiesen incidir en la variabilidad de la tasa de oxidación de grasa llamada FATMAR. Sin embargo, en los ejercicios de fuerza muscular, aquí yo creo que podemos apreciar que los sistemas de entrenamiento y la nutrición y la ayuda ergogénica, si la podemos, han igualado el desarrollo muscular, han acercado el desarrollo muscular en hombres y mujeres. Podemos apreciar que tanto en el culturismo, en el levantamiento de pesas, y en todos los ejercicios de fuerza, los sujetos presentan un bajo contenido de grasa corporal, al igual que los corredores de fondo u otros deportistas. Entonces uno podría pensar que a lo mejor el ejercicio de fuerza muscular podría estimular también el metabolismo graso, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿acaso esto descrito por Romijn para los ejercicios de resistencia pudiese ser aplicable en los ejercicios de fuerza? Estos eran ejercicios continuos a distintas intensidades. ¿Cuál es la complicación de los ejercicios de fuerza? Que los estímulos duran tan poco tiempo que los instrumentos que tenemos para hoy día evaluar el metabolismo requieren de un tiempo de ajuste mayor al tiempo que dura una serie o que dura una repetición. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Ya? Los primeros estudios de Hansen demostraron que después del ejercicio de fuerza muscular, el metabolismo en reposo, que es la cantidad de energía que requerimos para mantener la vida, que está constituido principalmente por la termorregulación, entre un 50 y 60% del gasto energético total, la absorción del alimento, la recuperación, el sueño y la actividad física diaria, se puede modificar producto del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué demostraron ellos? Que series o entrenamientos de una serie tenían el mismo efecto sobre el metabolismo o el incremento del metabolismo después de la sesión de ejercicio. O sea, si bien es cierto, el entrenamiento de la fuerza tiene un bajo costo bioenergético durante la actividad, tiene un efecto residual sobre el metabolismo que podría durar hasta 72 horas. Nosotros, a partir de esa inquietud y las posibilidades que nos daba el dispositivo electromecánico funcional, sometimos a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios y comparamos dos intensidades. ¿Cuál era la particularidad del estudio? Que a diferencia de los estudios previos, nosotros controlamos todas las otras variables que determinan el entrenamiento. Por ejemplo, la velocidad de ejecución de los movimientos era constante, la carga que se aplicaba era individualizada y constante, realizaban todos el mismo número de repeticiones, solamente se modificaba la intensidad. ¿Qué encontramos? Que tanto los ejercicios de baja intensidad, como denominamos los que del 40% de la resistencia máxima, como los del 80%, estimulaban el costo energético después de la sesión. Sin embargo, los ejercicios de mayor intensidad tenían un impacto mayor hasta 24 horas, lo que no ocurría con los ejercicios del 40%. Cuando lo discutimos estos resultados, porque son parte de una tesis que guió el doctor Chiroza, uno de los mitos que tenemos en ciencia del deporte es que el entrenamiento de la fuerza no se puede hacer todos los días para el mismo grupo muscular. Desde el punto de vista bioenergético, posiblemente estos resultados harían analizar esa respuesta, porque a lo mejor bajas cargas, como serían a lo mejor para personas que inician un programa de entrenamiento, podrían entrenar porque 24 horas después su metabolismo ya volvería a la condición de reposo. Sin duda, en deportistas o en personas que intentan aumentar su masa muscular, posiblemente la recuperación, el impacto que tiene la carga, pudiese ser mayor. Son muchas dudas que aparecen aquí, porque nosotros ocupamos intensidades extremas, un 40 y un 80, y que son cargas pequeñitas
y carga muy alta que posiblemente al inicio de un programa de entrenamiento no sería recomendado aplicar. Entonces son esas las dudas que desde el punto de vista de la fisiología y de la bioquímica, como Amador dijo, de la bioenergética, estamos tratando de resolver en nuestro laboratorio. ¿Qué nos pasó cuando comparamos las dos intensidades? Fue la intensidad del 80% la que generó el mayor efecto, ¿verdad?, sobre el cambio que hay después de 24 horas cuando realiza un ejercicio de fuerza. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué aplicación tiene, dice como Luis Javier? Pudiésemos orientar, ¿verdad?, que las sesiones de entrenamiento no solamente incorporar ejercicio continuo con el propósito de aumentar el metabolismo graso, sino que complementar, o en una serie de fuerza muscular, complementar con ejercicio continuo. Sin duda, los principios de entrenamiento nos dirán que la alternancia muscular es algo que hay que considerar, pero desde el punto de vista metabólico, las personas que hacen ejercicio de fuerza con baja carga podrían sin ningún problema desarrollar una sesión el siguiente día. Pero sin duda que el entrenamiento de fuerza es la que presenta la mayor dificultad. No dificultad práctica, sino que hay poca evidencia que analice el impacto que tiene el entrenamiento de la fuerza, sobre todo con las posibilidades que tenemos en el laboratorio de a lo menos controlar 6 manifestaciones de la fuerza muscular y ver su impacto sobre el metabolismo. ¿Qué desafíos tenemos? Uno, de determinar la variabilidad, fiabilidad de las farmacias en distintas poblaciones. Está estudiada. Nosotros en un estudio que estamos desarrollando estamos viendo la fiabilidad en corredores de fondo. Determinar los efectos del ejercicio muscular sobre el metabolismo de la grasa. Es difícil durante la actividad medir el metabolismo de la grasa de la manera que tenemos acceso, y con el propósito de determinar y orientar los componentes de la carga física sobre el gasto energético, el reposo y la oxidación de sustrato. Esas son las ideas de trabajo que estamos desarrollando y seguramente se unen a todas las que ya estamos teniendo. Desde nuestro laboratorio, muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que para poder escuchar las preguntas y quizás para abrir, dado que esta es una actividad abierta a todo público, nos gustaría comenzar conversando. Les pido a uno solo que conteste para después ir tomando las otras preguntas que están en el chat, porque por lo menos veo dos. ¿Cómo contribuye la investigación entonces a la ciencia, al deporte y al bienestar de la población en particular? Yo escuché, Luis Javier habló de los entrenamientos en la selección, o sea, pero exactamente en qué mejora, o qué mejora en la vida normal de las personas, qué podemos saber que aporte la ciencia para que mejore nuestro bienestar general. No sé si quién quiere partir. Bueno, esto siempre es así, la primera vez cuesta mucho responder, después no hay cómo pararlo. Yo no tengo ningún problema en contestar porque es una pregunta bastante interesante, ¿no? Es decir, realmente el deporte es salud. Es decir, que yo estoy hablando del rendimiento, y el rendimiento ahora mismo se está buscando que la gente alargue sus vidas deportivas. De hecho, si nosotros vemos ahora mismo deportistas de mucho nivel, yo pongo un ejemplo que para mí es un ejemplo de vida, que es Rafael Nadal, un deportista que está alargando mucho su vida porque realmente se está cuidando. Es un deportista que cuida su salud. Pero en realidad el deporte se tiene que asemejar a lo que es un tratamiento casi médico, sin intervención. ¿Por qué? Si eso es meternos en temas de medicina. Es decir, nosotros somos compatibles, no somos... Es decir, no hay una lucha entre... Lo que hay es integración entre conocimientos. Pero realmente el realizar actividad física de manera controlada, moderada y seguida está llevando a que las personas vivan más desde el punto de vista psicológico, estén más satisfechas con su vida, con su propio cuerpo, y lo que es más, que requieran menos medicinas para la hora de curarse. Es decir, entonces hay una relación directa, absolutamente directa,
entre salud y actividad física. Y yo voy a tirar para mi casa, porque me gusta. Yo soy todavía más radical entre fuerza, el trabajo de fuerza y la salud. ¿Por qué? Porque nuestro organismo se mueve a través del músculo. La repetición del gesto es lo que sería resistencia para mí. Por lo tanto, el trabajo muscular, el cuidar el trabajo muscular es para mí lo importante. Y de hecho, otra de nuestras viejas aspiraciones de David y mía, porque nosotros siempre estamos soñando, es crear el Instituto del Músculo. Eso es una de las cuestiones con las que nosotros... Porque realmente la integración de esos niveles de conocimiento harían que enfocáramos mucho en la salud de las personas. Hay trabajos que se están haciendo aquí en Almería con el cáncer y el trabajo de fuerza y están viendo unos avances muy potentes y podríamos seguir hablando. Nada más, hemos cortado el hielo. Bien, hay una pregunta, como está dirigida a usted, está en el chat, dice, pregunta, no me sé ahora el nombre, ¿qué potencial le ve a usted a la investigación orientada al no sé si lo estoy pronunciando bien, wearables, que mida el flujo de aire a través de las fosas nasales como insumo para el diseño de planes de entrenamiento? Es de Diego Valenzuela, la pregunta. Yo no sé, en eso nosotros conocemos lo que estudiamos y somos analfabetos en lo demás. Es decir, yo no soy muy especialista en ello. Yo lo único que puedo decir, no sé si se refiere a los dilatadores de nariz, no lo sé, tendríamos que enfocarlo. No conozco, como la palabra tampoco Si Diego conozco. lo quiere especificar, puede abrir su micrófono. Sí, si nos lo dice, a ver si tenemos capacidad de poder ayudarle. Creo que poco. Amador también o David. Yo lo único que puedo decir que evidentemente existe una relación entre lo que es la respiración, porque realmente la entrada del aire es la que nos va a hacer que podamos tener la energía y poder utilizarla, que la mejor tipo de respiración cuando uno ya está muy entrenado es la respiración nasal, abdominal nasal. Esa evitaría el flato que se produce, que distingue lo que sería la falta de preparación y que el ejercicio está por encima de tu intensidad, pero es poco más. Yo casi es de lo que estudié en mi carrera, es decir, que me he tenido que trato de recordar, pero por lo demás no sé, a lo mejor David, que está más metido en el tema de la fisiología, puede hablar de ello. A ver, controlar el flujo de aire en una vía aérea superior normal no tendría ningún sentido. Porque, como dice Luis Javier, si la presión de oxígeno atmosférico es suficiente para producir el intercambio alveolo capilar, es el sistema sanguíneo y el sistema musculoesquelético el que va a garantizar el trabajo mecánico. Por lo tanto, medir el flujo nasal pudiese tener aplicaciones clínicas para personas que tuviesen restricción o obstrucción de la vía aérea superior. Pero en sujetos sanos, como son los deportistas, restringir el flujo o aumentar el flujo no tiene ningún sentido fisiológico más que aumentar el volumen de aire en los pulmones. Pero el intercambio alveolo capilar no se produce por volumen, se produce por presión y por presión de los gases. Y en este caso, la presión atmosférica del oxígeno es la que determina si el flujo de aire pudiese ser o no suficiente. Entonces, por eso cuando los deportistas van a la altura, no es que falte aire, sino que la presión de oxígeno atmosférico es menor y se produce menor intercambio alveolo capilar. Es común, hoy día en Chile, no sé qué pasará en España, pero he visto gente con una mascarilla que restringen el flujo de aire y dicen que están haciendo trabajo hipóxico. En realidad la hipoxia se produce a nivel muscular cuando la presión de oxígeno arterial es baja. Entonces es un error decir que disminución del flujo de aire va a generar un efecto biológico de entrenamiento. Nosotros ahí tenemos un par de conceptos que Amador ya los conoce. Es como decir esto, llame ya. Tenemos otro concepto que me trajo algunos problemas, pero decir, no compren accesorios que no tienen ningún efecto biológico probado. En algún tiempo hicimos un estudio sobre si un spray de 100% de oxígeno mejoraba el rendimiento aeróbico, que era un equipo que quería vender Oxyquim.
Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto lo demostramos que no mejora el consumo máximo de oxígeno, por lo tanto no tiene efecto biológico, ¿ya? A lo mejor puede ser muy, muy amigable, puede ser un gran fenómeno comercial, pero no se ha demostrado su efecto positivo sobre el rendimiento humano. Ese tipo de mascarilla o restrictores del flujo de aire. Si quieres hacer lo mismo, yo le digo, colócate un snorkel, aumenta el tamaño de la vía aérea superior, o sea, el espacio muerto anatómico, y aumenta el trabajo mecánico de la musculatura ventilatoria. ¿Eso tiene un efecto residual sobre el rendimiento? Sí, pero no sea que acaso tendrá un impacto sobre el rendimiento deportivo en una población general. Gracias. Hay otra pregunta, hay varias felicitaciones en el chat, les pido a nuestros conferencistas que las revisen. Hay una que dice de Eduardo Reynoso, felicidades por las ponencias, consultar si han tenido experiencias en deporte adaptado o si algunos de sus resultados son extrapolables a población especial. No sé a quién le gustaría contestar. ¿Amador? Mira, en esta respondo yo primero, o sea, yo no tengo experiencia en deporte adaptado, no sé si mis compañeros han tenido algo de experiencia, pero sí, o sea, muchas de las aplicaciones que nosotros sacamos, por ejemplo, de cómo podemos monitorizar el entrenamiento de la fuerza o cómo podemos prescribirlo de una manera más precisa sin tener que hacer test máximo o algo, pues tienen al final, aunque los de los sujetos sanos, al final tienen también incluso más aplicaciones para ese tipo de poblaciones. No, pero aunque nosotros no hayamos hecho esos estudios, pero por ejemplo han replicado estudios que hemos realizado nosotros sobre entrenamiento basado en la velocidad que hemos hecho con estudiantes o con deportistas, lo han aplicado en deportistas con discapacidades físicas y han visto que tienen resultados parecidos, que por ejemplo se puede estimar la repetición máxima monitorizando la velocidad de ejecución. Entonces muchos de las aplicaciones que nosotros íbamos sacando, pues también tienen aplicaciones a esas poblaciones. Gracias. ¿Hay otra, Sí. alguien quiere agregar? Yo sí quería aportar algo más también. Es cierto lo que está diciendo Amador, pero yo en este caso quiero también hablar de las experiencias vitales de cada uno, ¿no? Si yo en mi casa, nosotros somos de los años 60 y ahora mismo que estamos viviendo ahora una pandemia, España vivió una pandemia muy fuerte que fue la poliomielitis. Entonces mi hermano mayor tiene esa enfermedad. Entonces muchos de los trabajos que hemos hecho nosotros han sido pensando en esta persona, ¿no? En nuestro hermano. Entonces, el dinamómetro electromecánico funcional está preparado para poder facilitar el trabajo en personas con discapacidad. Es decir, porque adapta, es más fácil manejar, como ha dicho David, los modos de fuerza, es más fácil adaptarlos ahí porque permite un movimiento funcional. Entonces, dentro de la funcionalidad que van a tener este tipo de personas, se va a poder ver facilitado. Entonces yo diría que el que está interesado que se ponga en contacto con David, que hable con él, porque es una línea de trabajo bastante interesante y creo que se puede desarrollar muy bien en vuestra universidad. Hay alguien que pregunta, que Jason Andrés Leal, quisiera saber si existe algún artículo donde se determine el hallazgo del porcentaje de grasa por pliegues cutáneos y su proceso para hallarlo. Es bien específica la pregunta. ¿Alguien la puede contestar? ¿Nos podemos colocar, profesor, un poco? Bueno, claro. Me comprometo a consultarlo y enviarle la información. Yo a lo menos tengo respuesta, habría que analizar, yo recomendaría analizar los estudios de Bill Ross y de Baraquier, que son los principales referentes en evaluación de la composición corporal a partir de pliegue, y si necesita, yo le puedo echar una mirada y si me escribe a mi correo, yo le podría responder, pero no tengo la información hoy día. Bien. Victoria Villalba dice que, bueno, que gracias por crear esta instancia y pertenece a la Federación Biatlón en Chile. Tenemos niños desde 10 años y adultos. Sería un gran aporte que pudiesen investigar a estos deportistas. No sé si Victoria sigue conectada y quiere hacer algún comentario. No sé si están abiertos los micrófonos. Hola, yo soy Victoria. Hola, Buenas tardes, buenas noches a algunos.
Así es. Nada, que yo soy profesora de educación física y el biatlón sé que en Europa es un deporte muy masivo. Acá en Chile llevará con suerte, 15 años. Tenemos un semillero súper especial de niños que tienen mucho futuro en este deporte, pero no hay investigaciones sobre eso, así que, no sé, los invito cordialmente que si les interesa un poco el tema, y a mí también me gustaría mucho, porque no, acá los niños entrenan como con lo que hay nomás. Ese sería mi aporte. Gracias, Victoria. No sé quién le quiere comentar. Yo creo que usted, vicerrectora, tiene la respuesta. Se puede acercar a nuestra universidad cuando salgamos de la pandemia, porque lamentablemente hoy día tenemos un protocolo para entrar a los laboratorios. Pero sí, ahí está el código brip@ucsc, si no me corrigen, o mtapia@ucsc.cl. ¿Ya? Ahí vamos a encauzar esta consulta. Me permite, ¿Hay alguien más? me permite solamente un alcance. Seguramente cuando uno revisa la literatura, la investigación en niños es reducida, sobre todo cuando tiene que ver con las variables de rendimiento. Hay aspectos no solamente éticos, sino que hay aspectos biológicos que es difícil responder ante la comunidad científica. Cuando uno evalúa a cierto periodo sensible de la edad de desarrollo evolutivo de los seres humanos, uno no puede lograr determinar acaso el nivel de condición física es en respuesta a un desarrollo biológico o es respuesta solamente al efecto de un programa de elaboración. El componente ético-valórico, hoy día el Estado chileno a definir el tipo de investigación humano, que haga este tipo de intervenciones, donde tenemos que llegar a veces mucho más allá de la piel, para tener una respuesta biológica. Entonces la información existente a nivel global es limitada, sobre todo en el ámbito de entrenamiento en niños. Y son muy pocos los que se atreven a decir que este tipo de entrenamiento tiene un efecto sobre la edad biológica. Es como nos ocurre, disculpando a las damas presentes, la investigación en damas que tienen un ciclo reproductivo que va a condicionar la respuesta al ejercicio. Entonces, esos cuidados hacen que la investigación en niños sea limitada. Gracias, David. Hay una pregunta acá, una consulta, quería saber, es de Laura Biafora, si existen trabajos colaborativos con otras áreas de investigación como la ingeniería. Y después les tengo una pregunta bien curiosa que viene, ¿eh? Así que prepárense. Yo, por ejemplo, con ingeniería informática, nosotros, por ejemplo, el proyecto de investigación que nos han concedido ahora mismo sobre realidad virtual, pues lo hacemos en colaboración con ellos. Entonces nosotros hemos propuesto pues, cómo queremos, el modelo de realidad virtual que queremos crear, cómo queremos valorar el tiempo de reacción, pero ellos son los encargados pues, de ponernos en marcha el funcionamiento, porque si lo tengo que poner yo, pues vamos a apañar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, mucha colaboración con eso, pues, con momentos puntuales que no necesitamos. O con otras áreas no de ingeniería, pero por ejemplo de óptica, que es la que he comentado, pues al final tienes que ponerte en contacto con los especialistas de las diferentes áreas, pues para que tu investigación y las cosas que hagas, pues lo realices lo mejor posible, porque al final si somos nosotros los que creemos que lo sabemos todo, pues al final no vamos a ningún lado. Sí, yo creo que aparte de eso hay áreas que son muy fácilmente de hermanar, como puede ser la fisioterapia y las ciencias del deporte, la medicina, la ciencia del deporte, pero hay otras que parecen difíciles, pero no son tan difíciles. En este caso, yo, por ejemplo, tengo un proyecto con matemática aquí con la Universidad de Granada. Estamos haciendo modelos matemáticos para el desarrollo de las fuerzas. Es decir, que fijaros que parece algo que está muy alejado, sin embargo está muy, muy cercano. Entonces, la química también puede tener por el tema de intentar conocer determinadas sustancias que pueden afectar o pueden detectar. Es decir, hay tantas posibilidades de interrelación que depende mucho más de las ganas de que eso se produzca y de la capacidad que tengan las personas de poder unirse y quitar sus propias
barreras y sus propias fronteras. Si la gente quita fronteras y quita paneles, es muy fácil que podamos unirnos y compartir información, las que ha dicho Amador, pero es que pueden ser tantas las vías, tantas las posibilidades y tanto el enriquecimiento si uno va desde la humildad, es decir, desde el pensamiento de que el ser humano puede ayudar a otro y puede mejorar el conocimiento de otros. Si uno piensa que sus ciencias son las ciencias verdaderas y las otras no lo son, entonces ya no hay poco que hablar. Y en el caso de nuestro de la UCSC, debemos reconocer que es una tarea pendiente. A lo menos en nuestro laboratorio, a lo mejor podría ser una justificación de que lleva muy poco tiempo, como decía Amador, entre 2016 y 2017 comenzamos, pero requiere que los académicos que participamos hoy día en el laboratorio tengamos esa generosidad y esa apertura y esa humildad, como decía Luis Javier, de decir que no sabemos todo y que necesitamos colaboración, tanto de los deportistas, de los entrenadores, de otros colegas de otras áreas que son afines y otras, como decía por ahí la pregunta del área de ingeniería, que pareciera ser que no son tantos, pero cada vez que nosotros utilizamos un dispositivo nuevo, seguramente hay un ingeniero que está detrás de él y que está pensando seguramente igual que nosotros en cómo optimizamos ese recurso para la evaluación o el control del rendimiento humano. Es una tarea que tenemos en el laboratorio y asumimos la responsabilidad. Bueno, yo no sé si se va a poder hacer, pero próximamente en el nuevo edificio de Ingeniería Civil se va a instalar un canal de ola. Les digo yo porque a lo mejor ahí algo se puede hacer junto con los civiles. Hay una pregunta que es anecdótica y curiosa. Dice, ¿pueden contarnos alguna anécdota curiosa que les ha dado alguna investigación? Preguntan al doctor García Ramos o a cualquiera de los tres. Anécdotas curiosas, pues ahora mismo pues específicamente no caigo en ninguna. Nosotros pues la verdad es que lo pasamos muy bien en las investigaciones, pero o sea, curiosas, no sabría decirte ninguna así en especial. Okay. Pero yo... Hasta que perdía en el tenis fútbol conmigo. Eso. No, eso no pasa nunca. Yo no miento. Anecdóticas, sí, muchas veces pasan cosas. Muchas de las investigaciones que nosotros hemos creado vienen como circunstancias de las propias anécdotas de nuestras propias vidas. Es decir, en la línea que Amador es especialista, que es en el control de la velocidad de la fuerza, nosotros como entrenadores hacíamos permanentemente los encoders, cuando salieron los primeros encoders, los medidores de velocidad, nosotros nos dedicamos a intentar predecir la velocidad. Decíamos la velocidad y intentamos averiguar a qué velocidad se estaban moviendo los implementos, las pesas. Y nos dimos cuenta de que éramos unos grandes predictores, Y empezamos a apostar, apostábamos dinero y todo para ver a qué velocidad estaban moviendo las pesas, y hasta que de ahí surgió otra investigación y hicimos una escala con Robertson, que es un investigador bastante conocido, una escala subjetiva de la precisión de la velocidad. Es decir, que, bueno, la investigación, como ha dicho, se pasa bien, pero realmente hay que echar mucha hora en los laboratorios. Vamos a ir a la última pregunta en honor del tiempo. Diego Miguel Valenzuela dice, ¿qué validez tiene determinar el RM? No sé qué es el RM, como evaluación para planificar entrenamientos de fuerza. Claro, si Tenemos dos especialistas aquí. La respondo yo. Entonces, la RM al final es la principal referencia que tú tienes para prescribir el entrenamiento de fuerza. Al final, la mayor parte de las recomendaciones para inducir adaptaciones específicas, pues tú prescribes las cargas en función de un porcentaje de la 1RM. Ahora, a lo mejor la cuestión que plantea es qué validez tiene de medir esa 1RM de manera directa. Entonces, si medirla de manera directa, al final quiere decir, pues tiene que poner un peso máximo a la persona que pueda desplazar un ejercicio determinado, y que si esa persona pues no tiene un rendimiento físico adecuado o no tiene la técnica adecuada, pues al final pues sería, no que no tuviese validez, sino que lo puede lesionar y es totalmente contraproducente. Entonces, una de las principales líneas que nosotros llamamos de investigación es cómo podemos determinar esa 1RM de manera indirecta, de manera que lo podamos determinar prácticamente en cada sesión de entrenamiento
y podamos prescribir la carga de entrenamiento en cada sesión en un porcentaje de esa 1RM, que como se hacía tradicionalmente, pues se exigía una determinación máxima y que luego a lo mejor no se volvía a determinar si la utilizabas como referencia pues en 4, 6 o 8 semanas. Y esto hacía pues que conforme iba pasando el entrenamiento, tus ganancias de fuerza pues iban produciendo y que realmente pues no estuviese entrenando el porcentaje de la 1RM que querían. Entonces, con los avances tecnológicos, como lo que ha comentado Luis Javier, o con los encoders, etcétera, pero tenemos la posibilidad de medir la velocidad de la barra prácticamente en cada sesión de entrenamiento y podemos tener una prescripción más precisa del entrenamiento de la fuerza basándonos en la 1RM, pero sin necesidad de medir esa 1RM, aunque hay otros criterios que podemos utilizar para prescribir la carga que no sea la 1RM. Ha hablado la ciencia, ha hablado uno de los máximos especialistas que hay ahora mismo a nivel mundial en esto, así que yo creo que la ha enfocado muy bien. Yo creo que a lo mejor también la pregunta puede ir por el tema de que mucha gente está hablando de si debemos prescribir entrenamiento basándonos en la velocidad, pero son cosas diferentes, es decir, que eso no quita, una cuestión no quita la otra. Es muy importante, si uno ve la curva fuerza-velocidad, es importante conocer todos los factores de la curva. Entonces, muchas veces los científicos se centran en una sola zona y creo que se están equivocando. Yo creo que hay que ser un poco más holístico y ver con mayor perspectiva. Y ya lo que ha dicho Amador, pues, lo suscribo totalmente. Excelente. Bueno, estamos en la hora. No sé si quieren agregar algo antes de despedirnos nuestros conferencistas. Bueno, yo, Mónica, decirte de verdad que es un placer para mí. Yo me siento de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De hecho, tengo mi chándal, de vez en cuando voy por aquí con el chándal por la Facultad de Granada. Siento que hemos aportado un granito de arena y me gustaría seguir aportando cosas con mi amigo David, con mi amigo Jesualdo. Y me alegra muchísimo la evolución tan enorme. Gracias a los buenos pasos que habéis dado. Quiero que saludéis, que le mandéis un saludo a Andrés, a mi querido amigo Andrés, al rector, y que sigáis con este tipo de iniciativas. Que os vaya muy bien a toda la gente, y que pronto nos vemos. Que la Universidad de Granada, nuestro grupo de investigación está abierto para toda la gente de vuestra universidad. Yo me quiero sumar hasta el agradecimiento de Luis Javier. Yo también estoy muy agradecido a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también, como lo ha mencionado Andrés, porque también es una parte muy importante de que yo estuviera ahí, siempre le estaré agradecido. Yo también tengo eso, el chándal de la UCSC. A mí ahora mismo me queda grande porque cuando me lo dieron allí pues comía mucho asado y la verdad es que la cantidad de asado han disminuido y ahora necesito uno más pequeño. La culpa la tienen los asados de Jesús. Nada, que muchas gracias y eso, me gusta mucho esta instancia, participar aquí y decirle a los asistentes que si tienen dudas específicas sobre los temas de investigación que he hablado, pues simplemente porque por correo electrónico o por redes sociales, pues que me lo planteen y yo encantado de contestar. Bueno, por último, a mí, como un poco dueño de casa también y con la gran amistad que tenemos, no sé, darle las gracias a Amador por la generosidad que ha tenido, por la confianza que tuvo en mí en un llamado telefónico, no sé a qué hora, no sé en qué fiesta estaría, hace ya bastante tiempo atrás. Nos quisieron contar esta anécdota. Nosotros fuimos compañeros del doctorado, teníamos los mismos tutores, yo iba un año antes que él, leí la tesis antes que él, pero sin duda él fue el alumno avanzado. Y el año 2014, un día le dije, te voy a llevar a Chile. Lo llamé el 2017 y estaba el 2017 en Chile. Muchas gracias, amigo. Y en el caso de Luis Javier, el amigo de la vida. Entonces hemos trabajado muchas cosas, estamos tratando de seguir formando capital humano. Ahora se van 2 chilenitos, como yo les digo, los 2 chilenos en su grupo. Me va a corresponder cotutelar las 2 tesis seguramente, una con Parkinson y ejercicio y control electromecánico funcional, y el otro relacionado con algunas terapias en el ámbito deportivo. Entonces,
seguramente vamos a seguir bastantes años trabajando juntos. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Esta ha sido una instancia de difusión que ha promovido la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para acercar la ciencia a la comunidad. Ese era el objetivo. Agradecemos muchísimo a todos los conectados. Les decimos que esta sesión luego la editaremos y le eliminaremos estas partes de inicio y vamos a dejarla concentrada para disponibilizarla por nuestras redes. Los invitamos también a estar siempre conectados con lo que hace la UCSC. Les agradecemos a Luis Javier, a Amador, a David, muchísimo su trabajo, muchísimo por querernos como universidad. Espero que pronto nos podamos ver a ver y podamos estar en el laboratorio y con las máquinas, nos seguimos conectados con otras actividades. Un abrazo a todos y a seguir cuidándose.